Un cordial saludo, mi nombre es Claudia Patricia Jaramillo y quiero hablarte acerca de los trastornos del TDAH. Bueno, dentro del marco teórico tenemos por primera referencia conocida sobre el TDAH en 1775 atribuida al médico alemán Melchior Adam, quien en su libro describió el trastorno de atención en individuos imprudentes, inconstantes, descuidados que no completaban tareas. También tenemos en 1998 a Alexander Crichton, quien descubrió características del TDAH como la incapacidad para mantener la atención, la inquietud mental y la dificultad en la continuidad atencional. Crichton consideraba que podría ser congénito al desarrollarse después de haber sufrido la persona un accidente. Ya en el siglo XIX, el poeta infantil Heinrich Forman publicó La historia del inquieto en 1845, donde hablaba de un niño que era incapaz de quedarse quieto en una mesa. Y luego ya aparece por primera vez el déficit de atención e hiperactividad que fue descrito en 1902 por Georgine Steele, un pediatra británico, quien observó en varios niños un patrón persistente de la falta de atención, la impulsividad y la conducta imperativa, sin causa aparente. Desde entonces el TDAH se ha entendido como un trastorno del neurodesarrollo. También tenemos un marco teórico, así como para contextualizar, está en el DSM-5 clasificado como el trastorno del neurodesarrollo. También su sintomatología principal es el déficit de atención sostenida y selectividad, impulsividad, dificultades en la inhibición y el control ejecutivo, con una prevalencia del 5,7% en la población infantil. Asimismo, hay unas técnicas utilizadas en las cuales se eligieron tres estudios. Desde el primero es Frontier en Psychiatry en 2024, que nos habla de la dopamina. Él hizo una revisión crítica multidisciplinaria donde utilizó unas técnicas como el PET, el SPACY y el FENRI para analizar la función dopaminérgica en estas áreas cerebrales, estudios genéticos del DAD, del DRD y modelos en animales. Entonces, su aporte fue la evidencia emergente sobre el papel dopaminérgico en el TH. También un segundo caso, estudio que hizo también Frontier en 2024, eh, donde utilizó unas técnicas de HEIWAS, estudios de metilación genética y epigenética, donde utilizó la técnica del FINRE para analizar el volumen y el grosor cortical y la conectividad. Su aporte principal fue la integración de factores genéticos y ambientales en el cerebro en los niños pues infantes. Ya tenemos este tercer estudio que fue en 2025, donde se habla de la selectividad visual y la atención. Se utilizan unas técnicas en tareas de búsqueda visual y mediciones conductuales a través del RT. También en encefalogramas y potenciales evocados, el FENRI en áreas de atención selectiva y su aporte principal fue la relación entre la disfunción frontal parietal y el déficit atencional. Asimismo, tenemos unas líneas de investigación sobre el TH. Una de ellas son los estudios de seguimiento a largo plazo, cortes longitudinales, que se está creando grandes proyectos que siguen a los niños desde los 3 hasta los 16 años y miden genéticamente la estructura y el funcionamiento cerebral a través de resonancia y encefalogramas, además de factores ambientales como el sueño, la alimentación. Todo esto se viene pues estudiando y analizando. También tenemos un segundo punto que son los ensayos clínicos con neuromodulación y entrenamiento cognitivo, que es donde se combina el cerebro
pero no es invasivo. Con ejercicios atencionales en computadora se intenta comprobar si al estimular las zonas frontales del cerebro se mejora la atención y el control de los impulsos y la autorregulación emocional. Y ya como en tercer punto tenemos la medicina personalizada basada en biomarcadores, donde se hacen nuevos ensayos clínicos y se comparan medicamentos que antes se utilizaban como el metilfenidato y la automocetina según el perfil biológico de cada persona. Este con el objetivo de evitar el método de prueba y error en medicación, eligiendo desde el inicio el mejor fármaco que se pueda utilizar para estas personas. También tenemos unas perspectivas a futuras como es el eje del microbiota, el intestino y el cerebro, donde algunos medios recientes muestran que las baterías intestinales podían influir en la concentración, el sueño y la regulación emocional. Asimismo, se está probando dieta y probióticos como complemento al tratamiento tradicional, observando su efecto como la inflamación y el rendimiento cognitivo. También terapias digitales y realidad virtual que se están desarrollando a través de videojuegos, como terapias con sensores cerebrales y encefalogramas portátiles. También a través de la inteligencia artificial y atlas cerebral se está creando un atlas cerebral infantil que combina la resonancia y datos genéticos para establecer normas de desarrollo. Con la ayuda de la IA se podría predecir patrones de riesgo y crear herramientas clínicas que apoyen el diagnóstico y el seguimiento del TDAH. Dentro de esas perspectivas futuras, pues también tenemos avances en la comprensión neurológica, las investigaciones que apuntan hacia un modelo integrador que combina la genética, la conectividad cerebral y procesos neuroquímicos. Y también tenemos la neuroimagen funcional, donde evidencia las alteraciones en los circuitos frontoestriales y frontoparietales implicados en la atención, el control inhibitorio y la autorregulación emocional. También los neurotransmisores de la dopamina y noradrenalina siguen siendo ejes principales, pero se incluyen nuevas rutas como serotoninérgicas y glutamanérgicas asociadas con la modulación emocional y la plasticidad sináptica. También estas evidencias refuerzan la necesidad de diseñar intervenciones más personalizadas que se basen en el perfil de la persona y la genética de cada paciente. Ya en cuanto a tratamiento y proyecciones clínicas, se habla de la innovación terapéutica en líneas de investigación abiertas, como es neurotecnología y estimulación cerebral invasiva, con los estudios de electroencefalogramas y TMS, que es la estimulación magnética transcraneal, que busca explorar la posibilidad de la regulación de la actividad cortical asociada a la atención y a la impulsividad. Estas técnicas podrían implementar la farmacoterapia tradicional, también los biomarcadores neurofisiológicos genéticos que busca desarrollar el seguimiento terapéutico y la genomínica que se perfilan como herramienta de apoyo clínico. También tenemos líneas de investigación abierta como modelos de intervención personalizada que se proyecta como una transmisión hacia tratamientos basados en el perfil neurofuncional individual integrado a la inteligencia artificial para identificar patrones de respuesta al tratamiento. Y la prevención temprana y neurodesarrollo, donde las investigaciones pediátricas enfatizan en la detención de factores de riesgos epigenéticos en etapas tempranas. Es así entonces como hemos concluido esta presentación y es importante decir que los estudios del TDAH que se vienen desarrollando, pues todavía hay diferentes áreas cerebrales y hay diferentes sintomatologías. Se está mirando desde la parte, desde la alimentación, desde nuestros
intestino. Se están adelantando estudios para tener un mejor diagnóstico a la hora de ir a medicar o a tratar a una persona. Entonces, estaremos muy atentos a todos esos avances que se vienen desarrollando sobre el TDAH.